En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio. Bien, vamos a arrancar con esta noticia que llega desde, como dicen los que empiezan a cambiarle los nombres a las cosas para cuando está, por ejemplo, un equipo de fútbol jugando, dicen, no, el equipo del viejo continente. La Eurocámara reiteró el día de hoy que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y vamos al detalle. El Parlamento Europeo reiteró este jueves el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. También instó a los Estados miembros de la Unión Europea a reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional votada en 2015 y a Guaidó como su máximo representante. En una resolución, la Eurocámara señaló que no reconoce la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional establecida este 5 de enero de 2021, es decir, la que preside Jorge Rodríguez, por basarse en elecciones no democráticas. Y aquí está el conteo interesante, ¿no? Métanle ojo al número. El Parlamento Europeo, con esta resolución que fue aprobada por 391 votos a favor, 119 en contra y 177 abstenciones, sigue siendo la única institución comunitaria que reconoce a Guaidó como presidente interino. Por los momentos no existe unanimidad dentro de la Unión Europea, con 2 Estados miembros como Italia y Grecia que evitan reconocerle a Guaidó. La declaración dice así, este es un extracto importante del texto. La única salida a la crisis política en Venezuela es por una vía política pacífica y democrática, con unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, locales dignas de crédito. Los eurodiputados también pidieron la liberación incondicional e inmediata de más de 350 presos políticos en Venezuela y reiteraron la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de derechos humanos en este país. Tal. Ok. Bueno, esto que, por cierto, es algo que ocurrió, repito, el día de hoy y que no puede ocultarse, tampoco nos puede a nosotros tomar desprevenidos en el hecho de ocultar lo obvio. Y es que la declaración, para quien la toma como, desde el punto de vista propagandístico, como de alguna manera, como un apoyo a Guaidó, y hasta cierto punto esto puede ser calibrado como tal cosa, nos lleva al mismo terreno de siempre, ¿no? Porque donde se dice acá, en la resolución, la única salida a la crisis política de Venezuela es una vía política pacífica y democrática, bueno, ahí estamos frente a lo de siempre. Y lo de siempre es plantear básicamente un camino inercial. O sea, Europa, y esto es interesante porque en los próximos días nosotros vamos a ver de qué madera está hecha la política exterior de Joe Biden, aunque ya hay declaraciones parciales y previas, ¿no? Donde, por ejemplo, se sigue diciendo Maduro es un tirano, Maduro es muy malo, Maduro ha acabado con el pueblo de Venezuela, Maduro ha acabado con un país que era petrolero y era rico y donde todo era abundante hasta que llegó el chavismo. Bueno, lo que todos ya conocemos, ¿no? Ahora, yo siempre apunto hacia el día después. Y yo siempre apunto es, ok, me has ratificado todo lo que yo pienso, me has descrito el panorama que yo más o menos veo también, pero ¿y qué pasa después? Y en ese sentido, bueno, uno sigue viendo que lamentablemente la Unión Europea y quizá, repito, todavía esto está entre paréntesis en los Estados Unidos porque no sabemos de qué madera está hecha la política exterior en términos prácticos reales de Joe Biden, puede terminar apuntando a un escenario en el que se lleve la política al campo de la inercia. Y el campo de la inercia, en el caso venezolano, está más o menos dictado por una situación en la que el compás lo marca el chavismo y ya no la oposición. Porque en ausencia de una lógica de enfrentamiento que se equipara a la lógica que tiene el chavismo, es decir, una lógica de fuerza, bueno, tú ni siquiera estás jugando en ese juego. Tú ni siquiera tienes credenciales para entrar, o como pasa en los juegos de cartas, esto es lo que se apuesta, típico, clásico del póker, donde se dice, bueno, la baja o la entrada es tanto. Entonces usted tiene que poner $500 para entrar en la mano, porque si no, no puede ni entrar. O sea, es lo que usted tiene que aportar a lo que llaman el pozo o la apuesta comunitaria, por decirlo de alguna manera, para que entre los 8 jugadores, bueno, se sume una cifra y esa cifra es la que entra en juego cuando arranca la mano. En el caso venezolano es así. Si usted no tiene ni siquiera los 500 para ponerse en juego, para comprar la silla, usted ni siquiera está jugando y usted, mirón de palo al fin, usted parado lateralmente a unos que están repartiendo barajas, usted puede creer, ay no, yo estoy jugando también porque... No, usted está viendo, que es otra cosa.
Usted está de mirón de palo. Eso es lo que usted está haciendo allí. Yo siento, estimados y estimadas amigas, que con el caso venezolano, sobre todo respecto de lo que es la política de la Unión Europea, que no es nueva, porque esto es una política que tiene rato también, y lo que podría pasar con los Estados Unidos, yo sigo insistiendo con lo que podría. Hay gente que dirá, bueno, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar hablando de lo que podría en vez de esperar que pase para comentarlo? No, porque el chiste está en predecir los acontecimientos. El chiste no está en solamente narrarlos y comentarlos una vez que ocurren, sino el chiste está en ver por dónde van las tendencias. Bueno, para mí las tendencias van hacia esa comunidad internacional, lamentablemente, que se ha terminado convirtiendo en mirón de palo con el caso venezolano. Y donde el reparto de la baraja lo termina de alguna manera monopolizando el chavismo, nos guste o no. Eso es así. Por cierto, dentro del grupo de los mirones de palo también entra la oposición en Venezuela. Y esto es francamente lamentable. Pero es que cuando tú no tienes cómo competir con la lógica, repito, que es impuesto, que es una lógica básicamente de las armas, del amedrentamiento, la violencia ya efectiva o ya potencial, es decir, no efectuada, pero que podría efectuarse, con la amenaza, para ponérselo en dos platos, usted queda básicamente para mirar, usted queda para ser un espectador. Y eso nos lleva a nosotros a un escenario bien difícil. Esto lo digo sobre todo porque en el caso de esta resolución emitida hoy por la Unión Europea, ya, bueno, la operación de propaganda ha comenzado. Y entonces, a nosotros, que lo que queremos es hechos, a nosotros que sabemos que el tema venezolano es complejo, que sabemos que el chavismo no es una perita en dulce, no es un durazno en almíbar, y que no vamos a solucionar esto en 3 patadas, por supuesto que no, pero que queremos conocer de hechos y ya no de propaganda. Ya ha comenzado, bueno, todo el tema de temprano hoy. Bueno, fíjense, la comunidad europea se restea con Juan Guaidó, la comunidad europea le arrima el brazo a Juan Guaidó y aquí entonces hay un solo líder y bueno, Maduro tiembla y no. Vamos a ser serios, porque somos serios o no somos nada. Entonces, eso es lo que está por allí. Por otra parte, y hablando de quién maneja la baraja, ya se ha dado a conocer el hecho de que aerolíneas que cuentan con la anuencia, incluso aerolíneas internacionales que cuentan con la anuencia del chavismo, comenzarán a operar en febrero con algunos vuelos internacionales, por supuesto. En este caso, se dice que Conviasa, por ejemplo, va a reanudar sus vuelos a la República Dominicana desde febrero. Y vamos al detalle. Conviasa informó que a partir del 1 de febrero retomará vuelos a la ruta Caracas-Santo Domingo, por supuesto, a la República Dominicana. El viceministro de Transporte Aéreo, que yo no lo conozco, se llama Ramón Velázquez Araguayán, dio a conocer la información este miércoles en Twitter. Y así también se ha dado a conocer que la aerolínea venezolana Láser Airlines y la línea panameña Copa Airlines anunciaron que también van a reanudar sus vuelos, por ejemplo, en este último caso de Copa, con destino a Panamá. Entonces van a abrir algunos destinos en febrero y podrían comenzar entonces a reanudarse los vuelos en Venezuela hacia el exterior. Esto ya había sido anunciado, por cierto, en días previos, pero me imagino yo que todo el tema de la pandemia había de alguna manera retrasado estas medidas. Eso es lo que hay en términos de cómo se está moviendo la evolución del coronavirus en Venezuela, en medio de un país que ayer lo comentábamos al final del programa, todavía tiene una gran incertidumbre sobre la administración de las vacunas. ¿Va a ser como la administración de esas vacunas en Venezuela? ¿Va a ser programada a partir de cuáles esquemas? ¿Va a ser administrada en función de cuáles necesidades? Eso sigue siendo todo un dilema y una pregunta, una gran interrogante dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros en Venezuela, yo hasta este momento, yo diría que hemos terminado siendo absolutamente bendecidos en términos de lo que pudo ser el coronavirus y lo que pudo tener como consecuencias prácticamente un año ya después de que comenzaron las grandes cuarentenas a nivel mundial. El gran periodo de cuarentena arrancó a nivel mundial en marzo, con los países que entraron tarde a la cuarentena. Algunos ya en enero, febrero estaban mandando a la gente a recogerse a sus casas. Pero la verdad sea dicha, si las cifras son las que son, que yo siempre he dudado de esas cifras, Venezuela ha tenido una inmensa suerte con el tema del coronavirus durante un año. A esta altura sería bien interesante determinar por qué esas cifras, si es que son las que se plantean desde el punto de vista oficial, reflejan unos índices de contagio y por supuesto de mortalidad que afortunadamente no son tan catastróficos como el panorama que nosotros vaticinamos el año pasado.
Y por nosotros hablo, por ejemplo, de las sociedades científicas y de los gremios profesionales que se dedican a estudiar en profundidad el tema. Por ejemplo, la ACFIMAN, que hablaba de el incremento hacia mediados del año pasado exponencial en los contagios y, por supuesto, posiblemente de las fatalidades. Aquí hay solamente una cosa que pensar, es todavía lo mismo que el año pasado si las cifras son fehacientes o no lo son. Pero si esas cifras son las que están allí, bueno, Venezuela definitivamente es más grande que la calamidad de régimen que tiene por gobierno, ¿no? Porque definitivamente aquí podría haber sido un escenario catastrófico. Yo tengo noticias, por ejemplo, de lo que ocurre en el Ecuador, de lo que ocurre en otros países como en Panamá, de lo que ocurre, y por ejemplo, lo de Ecuador era terrible en algún momento, la gente en las calles tirada, básicamente apilándose en rumas de cadáveres, ¿no? Yo dije, si eso fue así en Ecuador, en Venezuela vamos a llegar a una cosa peor. No lo hemos visto, quizá como una cosa expresada gráficamente así con esa crudeza. Quizá el interior del país tiene a muchas voces silentes o voces acalladas en este sentido, gente que no cuenta su historia y no termina contando para la gran prensa, pero pudo ser peor, creo yo. Pudo ser peor, y afortunadamente Venezuela creo que ha tenido una bendición durante todo este tiempo, porque repito, no sé si son las cifras, yo dudo muchísimo de esas cifras, pero al menos esta tragedia no nos ha tocado en la magnitud en la que pudimos haber caído nosotros respecto a esas proyecciones el año pasado. El tema de la vacuna, que en otros países, repito, ya lo que se está hablando es de justamente los organigramas para ver cuándo te toca a ti, cuándo me toca a mí, cuándo es que voy a estar de acuerdo a la sanidad o al Ministerio de Salud del país previsto para ser vacunado. En Venezuela uno lo ve lejísimo. En Venezuela uno piensa que eso es como que de los países del primer mundo. En Venezuela uno ve eso y dice, bueno, ojalá que llegue a Venezuela. Uno dice, ojalá, porque ni siquiera tiene claridad sobre ese tema. Y seguramente que de aquí en más vamos a ver nosotros muchísima cháchara sobre el caso de el chantaje por las vacunas respecto de lo que son las sanciones de los Estados Unidos y todo este cuento. Cuando tenemos que recordar siempre, y en eso sí ha sido insistente la política exterior de los Estados Unidos, que las sanciones ni han tocado temas de alimentos, ni han tocado temas respecto de medicamentos para con las importaciones a Venezuela. Es decir, ni importación de alimentos, ni importación de medicamentos han estado metidos dentro de estas sanciones estructuradas desde hace un poco más de 2 años. Y luego, desde hace 1 año hasta la fecha, especializadas con el tema del petróleo. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta venimos ya con nuestra sección histórica de todos los jueves. Ya venimos. Usted escucha y va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104.
Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. El sábado se van a cumplir 63 años de una fecha que adquirió un rótulo especialísimo para la época histórica que precedió al chavismo. Incluso durante la época del chavismo se sigue trajinando y manoseando esta fecha, bueno, a absoluta merced de quien estipule manosearla. La fecha es el 23 de enero, por supuesto. Estamos hablando del día en el que ya se sella en firme la salida de Marcos Pérez Jiménez del poder y con asiento en esa famosa vaca sagrada se sella pues su tránsito a la categoría de expresidente o exdictador, depende de cómo usted le vea el caso a la salida de aquel tachirense del poder. Y con ello también se tiende en los libros de historia, en la clásica, en la que generalmente uno leyó cuando era chamito en el colegio, a pensar en que se inaugura de alguna manera, aunque no fue precisamente en esa fecha, la época en la que Venezuela comenzó a transitar a lo que se parecía a una democracia. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio con aquella presidencia interina, colegiada, que estaba sobre todo encabezada por Wolfgang Larrazábal, y que luego de organizar esas famosas, que ahora se piden también, elecciones libres, plurales, abiertas, con competitividad, llevar a Rómulo Betancourt, ya por segunda vez y ahora sí con el voto popular, después del experimento del trienio Adeco, a la máxima magistratura en el país, ¿no? Eso es lo que terminó siendo para la historia y la historiografía nacional el 23 de enero de 1958. Vamos a comentar varios aspectos acá. En principio, esa narrativa oficial. Yo cuando estaba en segundo o tercer grado de primaria y me aficioné por los temas históricos, porque ya como a esa edad uno comienza como a decantar las cosas que le gustan, a los chamos que les gusta el deporte, entonces bueno, se destacan en educación física, a los que les gusta la matemática, entonces se vuelven unos cocos haciendo sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Dígame cuando le empiezan a enseñar a uno que si la potencia de tal, las ecuaciones, despeje la X, ahí empiezan a destacarse. Y a mí me empezó a apasionar la historia de Venezuela en esa época, segundo, tercer grado. Y agarraba esos libros de texto que te daban, generalmente compendiaban historia, ciencias naturales, artística, todo aquello que le enseñaban a uno en primaria, en un solo tomo, pero yo me quedaba leyendo la parte de historia de Venezuela. Y empecé a buscar por fuera también, en viejos libros que habían sido de mi mamá, las historias de Venezuela, las varias historias de Venezuela. Y entonces uno le enseñaban en esos libros, me empecé a dar cuenta que el relato común es el 23 de enero de 1958, hubo una conjunción entre las fuerzas militares decentes, honradas de la República, y el pueblo que se echó a la calle y decidió tumbar al dictador. Y lo hizo poner pie en polvorosa y marcharse en un avión con una maleta llena de billetes, largarse de Venezuela y, bueno, dar paso a la democracia. Esa historia es mantenida, por cierto, incluso por los partidos políticos hasta el día de hoy. Solo la unión cívico-militar, y no estoy parafraseando a Chávez, sino que más o menos eso es lo que se dice, civiles y militares, se pusieron de acuerdo el 23 de enero de 1958, por cierto, mediada por aquel órgano formidable de articulación política que fue la Junta Patriótica, cuya expresión todavía tiene un sobreviviente, que es el doctor Enrique Aristigueta Granco, y a quien le envío un saludo, para poner de patitas en la calle a Pérez Jiménez, ¿no? Pero permítanme ustedes comentarles también lo que yo he logrado interpretar al cabo de los años, cuando he tenido una visión un poco más madura del hecho,
del 23 de enero del 58. Cuando uno revisa el papel de los militares aquel día, cuando uno revisa incluso los decires de Marcos Pérez Jiménez en la víspera de la salida y los decires de sus acompañantes en aquella víspera también de la noche fatídica, fue importantísimo para mí darme cuenta la determinante y remarcada importancia que tenía el factor militar en esa fecha. Y permítanme también confesarles mi desilusión de constatar la poca importancia que tuvo el pueblo en términos amplios en esa fecha. Si uno revisa de manera concienzuda lo que ocurrió en aquel momento, uno topará con el hecho de que lo que más se narraba de allí era pura leyenda. Eso de que la gente salió a la calle y votó a Pérez Jiménez del poder, de que la gente estaba cansada de Pérez Jiménez, porque por supuesto mucha gente lo estaba, y salieron a ponerlo, bueno, de patitas en la calle, eso fue la mayor parte del tiempo un mito o una leyenda. Si los militares en aquel momento no deciden que Pérez Jiménez no continúa en el poder, no hubiese continuado Pérez Jiménez en el poder. No hubiese salido del poder Pérez Jiménez, reformulo. La decisión de que Pérez Jiménez no siguiese siendo cabeza de el poder público nacional fue estrictamente una decisión militar. Y esto es absolutamente antipático. Es absolutamente antipático porque además en los tiempos que corren, lamentablemente a nosotros se nos ha tratado de llevar a buscar inspiración en las enseñanzas históricas. Y se dicen, bueno, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento que ahora no pasa? ¿Y por qué sí se pudo contra un tirano como Pérez Jiménez y no se pudo ahora después con Chávez o contra Maduro? Y entonces mucha gente dice, bueno, no, es que el pueblo no se decidió como en aquella época a sacar del poder al tirano. Y esa es una interpretación completamente errada. Si uno va a las razones primeras y primigenias de por qué aquello ocurrió, repito, hay que ver cuál era la Fuerza Armada Nacional de aquel momento, que no tenía, por cierto, el acompañamiento de Bolivariana, y cuál es la que tenemos nosotros el día de hoy. En aquella Fuerza Armada Nacional, y siempre diré esto, me parece uno de los personajes menos honrados por la historiografía venezolana contemporánea, existía un tipo como Wolfgang Larrazábal, inexplicable para mí, inexplicable. No me he dado a la tarea de estudiar detalladamente al individuo, pero si Wolfgang Larrazábal y otros militares no deciden que hasta ese día llegaba Pérez Jiménez, bueno, aquí no hubiese pasado nada, no se hubiese movido una paja, quizá no hubiese llegado la década de los 60 y Venezuela hubiese estado más que en el club excepcional y chiquitico donde estaba, por ejemplo, una Costa Rica de la época, de ser una democracia latinoamericana, hubiese sido básicamente uno de los países latinoamericanos más, que se contaban por decenas, que estaban bajo el yugo de una dictadura militar. Muchas de las personas que han estudiado el tema del 23 de enero, por ejemplo, que yo he leído y con quien incluso pude compartir en aulas, no es que solamente me quedé con los libros, como el profesor Luis Alberto Butó, que me dio clase en la Simón Bolívar, decía que el gran error de Marcos Pérez Jiménez fue pensar que ese era un gobierno de él y no de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, que no era un gobierno de los militares, sino era un gobierno a título propio, que él se había ganado la potestad de gobernar Venezuela y que podía hacer lo que le diese la gana. Más allá de los hechos de corrupción, más allá de cualquier cosa, el tema de creerse el todopoderoso del gobierno. Parece que lo que se calibra en aquellos momentos cuando la Fuerza Armada dice, le saco la silla a Pérez Jiménez, es, mire, usted no es que está gobernando solo, este es un gobierno de la Fuerza Armada, este es un gobierno que corresponde a una visión del poder, y es que son los militares los únicos capacitados para conducir los destinos de la patria, porque los demás son unos bochincheros que se han metido en partidos políticos, que son comunistas, que traen ideas de izquierda incendiadas en la cabeza y que van a poner patas para arriba a la organización de lo poco que se ha construido de país. Entonces, en ese sentido, esa Fuerza Armada se arrogaba la potestad de conducir los destinos políticos, económicos y culturales de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que ese personaje que les acabo de mencionar, que es Wolfgang Larrazábal, tomó una decisión, yo no sé por qué, quizá allí sí, ya forzado, pero en el día después, no en el día antes, en el día después de que ya Pérez Jiménez no está, después de que esté instaurada una junta de gobierno, a no eternizarse él en el poder, incluso a colgar el uniforme y a competir como candidato en las elecciones que se producen en aquel mismo año y que dan como ganadora a Betancur. Wolfgang Larrazábal cuelga el uniforme y termina apoyado incluso paradójicamente por el Partido Comunista de Venezuela. Son unas cosas extrañas que surgen en la historia venezolana. Pero fue candidato por un partido político, no fue candidato del partido Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, yo siento que esa mala interpretación, esa mala comprensión
del fenómeno histórico venezolano y de una fecha fundacional, porque es una fecha fundacional como quiera que uno la vea. Si uno le gusta la democracia, no le gusta, si uno le gustaban los adecos, no le gustaban los copellanos, le gustaban los URDistas, si uno era comunista. Esa fecha partió en dos al siglo XX venezolano. Efectivamente lo partió, pero no por las razones con las que se interpretó, repito. Esa fue la fecha en la que unos militares decidieron que no acompañaban más a Pérez Jiménez. Y quiero volver sobre esta idea de las malas interpretaciones porque pensar reiteradamente que es que no hemos hecho el trabajo, que es que no hemos hecho lo que hizo el pueblo en aquel momento, que no nos hemos puesto de acuerdo con los militares como nos pusimos en aquel momento, que es que no ha operado esa mancomunidad de fuerzas y de esfuerzos entre unos y otros. Es equivocar completamente la mirada. No son estas, repito, las Fuerzas Armadas de aquella época. No son estas las condiciones de aquella época. No era, por cierto, Pérez Jiménez un Hugo Chávez, aunque Hugo Chávez alguna admiración por el hecho de ser un componente castrense le profería a Marcos Pérez Jiménez. Pero no era Pérez Jiménez la expresión de un tirano de alguna manera adoctrinado en la Cuba castrista. Pérez Jiménez era otra cosa. Pérez Jiménez era un tipo salido del Táchira que se profesionalizó, llegó a ser muy buenos en los cursos de Estado Mayor, incluso que se hacían en el Perú, y que creía genuinamente que los militares tenían que mandar en Venezuela. Y en el camino también le agarró el goce al poder y se convirtió en un tremendo corrupto. Eso era, un represor de derechos humanos. Pero era un tipo que tenía una visión medio estructurada de algún ideal político que, por cierto, no era comunista, era otra cosa. Tampoco era un ideal como han querido interpretar de nueva cuenta también algunos interesados en la historia venezolana. Tampoco era ningún representante de una derecha local ni nada de eso. Era a secas un militar tachirense que creía en una visión de supuesta transformación del medio físico, de hacer estructuras de cemento para a ver si esa Venezuela, que no era por aquella época muy desarrollada culturalmente, lograba algunos índices de desarrollo cultural y humano. Eso es lo que pensaba Pérez Jiménez, básicamente. No hay tampoco de Pérez Jiménez unos grandes tratados teóricos sobre lo que pensaba filosóficamente sobre la política y la economía. No hay, no existe. Hay apenas algunos panfletos de ministros, de personas allegadas a él, que compartían más o menos esta visión anticomunista, de capitalismo de Estado, por cierto, donde no operaba libremente el mercado para determinar los bienes, la ley de competencia a través de la oferta y la demanda, sino que era más bien este proceso donde teníamos un país petrolero, el Estado administraba el país petrolero, desarrollaba grandes obras, eso iba a incidir sobre la transformación del famoso medio físico y la cultura del venezolano. Pero bueno, esta ha sido una fecha muy trajinada, ha sido una fecha mal interpretada durante toda nuestra historia. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer es volver sobre esta fecha fundacional de la historia venezolana, por lo menos de la historia contemporánea venezolana, reinterpretarla y reinterpretarla. ¿Tiene enseñanzas? Por supuesto que sí. Pero es esta. Para mí es muy sencilla. 63 años después, es como los militares siguen decidiendo. Los militares fueron los que decidieron en el año 58. Y les tengo una mala noticia. Los militares son los que deciden en el año 2021 también. Bueno, tienen decidiendo más de 22 años después que inició el proceso chavista. Pero ahora más que nunca estamos en la encrucijada que estamos porque los militares han tomado una decisión en Venezuela. Eso para mí es la gran enseñanza 63 años después. ¿Es cíclica la historia? No lo sé, pero en este caso ha repetido a los actores fundamentales que han decidido el devenir de esa historia en justamente la escena principal de esto que se llama Venezuela. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. CR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y quiero complementar lo expresado en la primera parte. En la primera parte hablábamos de esta decisión del Europarlamento a propósito de, vía votación, tener una mayoría relativa en la que los europarlamentarios han decidido desconocer lo que hizo Maduro en diciembre con la Asamblea Nacional, montar un tinglado que él llama Nueva Asamblea Nacional, juramentar una junta directiva e incluso comenzar a ejercer funciones desde hace un par de semanas. En esa votación quiero ir al detalle porque estoy revisando, y estas son las cosas que a mí me sacan la piedra, que el Partido Socialista Europeo, recuerden ustedes que en el Europarlamento los partidos, como Europa es una cosa tan aburrida, en cada uno de los países que están en el Europarlamento los partidos hacen bloques de acuerdo a las alineaciones ideológicas. Es decir, está el famoso bloque popular, que es la centro derecha, un bloque socialista, que generalmente son los socialdemócratas, que es la centro izquierda, y bloques comunistas o de extrema izquierda también tienen generalmente representación, y habrá también un bloque de la derecha, ¿no? Hay bloques más pequeños, hay quizá bloques de los verdes, que son los partidos ecologistas, habrá un bloque libertario también. Entonces, hay una cantidad de bancadas que tienden a votar en conjunto. Entonces, cuando uno habla de la centroizquierda, uno habla del Partido Socialista Europeo, que es como si agruparas a varios partidos socialistas o socialdemócratas de Europa y votan en bloque. Bueno, cuando uno se pone a revisar la votación, en la resolución final, en el caso de España, que es fundamental para entender a Europa con respecto a la relación a Venezuela, solo el PP y me imagino yo que Ciudadanos, que es el que pertenece al bloque de los liberales. Aquí dice los liberales, pero esto debe ser Ciudadanos, que es este partido que trató de ser la tercera vía y nunca pudo, ¿no? En medio del bipartidismo español. Votaron a favor de la resolución que condenaba la instauración de esta nueva Asamblea Nacional Madurista y que le extendía un apoyo, por lo menos enunciativo, retórico, a Juan Guaidó. Cuando usted revisa las abstenciones, ¿quiénes salen en las abstenciones? Los del PSOE, que son los que están gobernando. Y cuando uno revisa quiénes votan en contra, bueno, aquí sí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Podemos está votando en contra en la resolución del tema venezolano con respecto al Parlamento y la continuidad o no de Guaidó. Bueno, el PSOE de verdad ha devenido en una cosa absolutamente rocambolesca. El PSOE, y yo no me voy a cansar de decir esto porque esto es historia también, que bastante le arrimó el hombro en épocas de transición de la democracia española a don Felipe González, que por supuesto no es este PSOE, este es el PSOE del zapaterismo, este es el PSOE de la antiherencia histórica y vinculación de la antihistoria, incluso con respecto a Venezuela. Este es el PSOE de las debilidades y las laxitudes con respecto a la agenda progre chimba que campea a nivel mundial. Este es el PSOE de la posible secesión de porciones de España. Este es el PSOE de la entrega a Podemos. Este es el PSOE, bueno, de sacrificar
los apoyos, repito, históricos que ha tenido la democracia española, bueno, por acomodar la gobernabilidad en ese sistema parlamentario que es España y para sumar, para no molestar mucho los callos a los extremistas. Por supuesto, de la izquierda, porque a los de la derecha sí lo señalan. Ay, no, mira lo que hace Vox, mira lo que hace. Ese PSOE es el que acaba de votar en esa resolución. Ese PSOE que olvida y que tiene defensores dentro de Venezuela increíblemente de cabo a rabo, ¿no? Porque la mitad de los partidos de Venezuela, los que hacen vida en la oposición, son amigos del PSOE. Oye, pero han sido tan inteligentes que han sido incapaces de persuadir al PSOE de que tome una resolución de verdad contundente con respecto al tema venezolano. Han sido incapaces de sugestionar a ese sujeto que parece absolutamente sugestionable, que es Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, para que tome una posición de verdad con respecto a Venezuela. Y deje de estarse yendo por las ramas. Y deje de estar haciendo cabriolas a ver si entonces se contenta con los chavistas, pero no le pisa los callos a la oposición. En eso vive. En eso viven. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. Todos son burda de panas del PSOE. Son panitas. Oye, pero ¿cómo no les da la cabeza para por lo menos argumentarle y decirle, mira, necesitamos más apoyo en Venezuela? ¿Cómo no les da la cabeza a estos que dicen que en España nos apoyan a nosotros muchísimo? Y vaya que hay un apoyo, por lo menos decidido, y lo he sentido de parte de Vox, del PP hasta cierto punto y de Ciudadanos también, donde Albert Rivera vino hasta hace unos años acá, un Albert Rivera que ya salió de la escena política española, lamentablemente, bueno, muchacho no pudo ser, a decirle que eso que ocurrió con Delcy Rodríguez el año pasado y el episodio del aeropuerto Barajas con el ministro Ábalos merecía una respuesta, merecía una sanción, por lo menos moral. No, el tipo siguió allí. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros? De una oposición que reivindica la Internacional Socialista, el 70% de su oposición que está metida en la Internacional Socialista. Yo no estoy diciendo que son comunistas, no lo estoy diciendo, pero a veces pareciera. No lo estoy diciendo. O sea, no voy a caer en el desliz de decir, no, la Internacional Socialista es una partida de comunistas. No, porque hay partidos que simplemente son de la vieja izquierda light, caviar de Europa, que ha existido toda la vida. Como ejemplo, el PSOE. O el Partido Socialdemócrata Alemán, o los laboristas ingleses, lo que sea. Pueden ser una izquierda de esa caviar, pero no son del comunismo clásico, castrista. No son. Pero tienen esta lógica de ver a América Latina, y en este caso a nuestro país, como una dicotomía entre la izquierda y la derecha, entonces ellos siempre se quedan, bueno, en medio del río. O a veces ni se meten al río para no mojarse. Entonces ese es el tema lamentable con el que estamos nosotros acá. Unos partidos todos metidos en esa IS, Internacional Socialista, e incapaces de persuadir a los únicos que hablan nuestro idioma, que es el castellano, por fortuna, para que les digan, mira, en una resolución de esta, estamos a favor de la democracia venezolana. No importa Guaidó, no es que apoyen a Guaidó, no. Es que rechacen contundentemente esto de Maduro. No, a ese nivel de compromiso es el que tenemos que nosotros ver. A ese nivel de compromiso es el que tenemos que nosotros analizar. O sea, ¿cómo es posible que esta gente no sea capaz de votar positivamente a una resolución que condena eso que ocurrió? Bueno, esto es lo que a mí me hace ser, cayendo otra vez en el tema de siempre, escéptico sobre los escenarios que vienen, sobre todo en diplomacia internacional, con respecto al caso de Venezuela. Y es que el caso de Venezuela, bueno, al cabo de un tiempo, que ya se ha enfriado hasta cierto punto, todavía está allí, bueno, y trata de mantenerse tibio, pero ya se ha enfriado para el fervor que tuvo un año atrás, 2 años atrás, no es lo mismo, para nadie es un secreto. Pero esta gente quiere llevar el caso de Venezuela, y me refiero al chavismo, a un nivel de enfriamiento global, al que, bueno, sencillamente aprobar una resolución de esta y decir, bueno, no, es que ya en Venezuela como manda el madurismo, bueno, hay que acomodarse. Es la única opción para los gobiernos de España, para los gobiernos de Europa, incluso para la propia administración de gobierno, lamentablemente, entrante de los Estados Unidos en Washington. Ese es el gran temor que yo tengo, que este enfriamiento llegue a un punto de no retorno, donde no haya posibilidad, por la vía de que aquí queden extinguidas las fuerzas de confrontación interna, de que aquí el chavismo se asiente en una nueva era de normalización, de decir afuera que vale la pena restearse en contra de Maduro. Eso es lo que a mí me preocupa. Hay gente que me ha llamado alarmista, hay gente que que Biden no es comunista. Yo estoy diciendo que Biden sea comunista, sino que esto va a llegar a un nivel de enfriamiento de tal magnitud que lo más normal va a ser, bueno, entenderse con Maduro, porque no queda de otra. Yo lo lamento muchísimo. Esa normalización misma que uno ve, ayer me reía un poco porque yo decía, esto no puede ser verdad, y en efecto no es verdad, estamos hablando de una parodia,
de este comercial de imagínense usted, las grandes empresas que hay en la Venezuela socialista de Maduro, ¿no? Una empresa de blindaje de automóviles, con un video en el que un comediante, asumo yo, o una persona que hace videos de comedia, no sé si se le puede dar el título de comediante, algunos son comediantes, otros no lo son, hace el papel de un tipo que está forrado en billetes, que llega con una camioneta, de estas que uno ve en la calle, y además se baja una dama de la camioneta, el tipo le dice unas cosas ahí, bueno, medio pasada de tono, y le dice, no, pónmele todo, enhiérrame la camioneta, tal, porque tengo demasiado billete. El retrato de una nueva clase social. El retrato de una Venezuela que normaliza el exabrupto en la visualización de la riqueza mala vida como lo normal. Frente a eso nos estamos enfrentando nosotros. Frente a hacerle la cama a eso. Planchar eso. Allanarle el camino a eso y que sea totalmente incontrastado por fuerzas de la honorabilidad, de lo decente y de la honestidad en este país. Entonces, frente a ese tipo de cosas que, por cierto, he abarcado, por si quieren detallar un poco más esto, que también es una preocupación, porque yo vivo preocupado, quizás a mí me da en cualquier momento algo de tantas preocupaciones, he escrito, porque esto no se hace, he escrito un artículo titulado La grosera estética chavista, porque esto es un concepto estético completo, buscando normalizarse. Yo creo que hasta cierto punto ya está normalizado. Lo que busca ahora no es normalizarse, sino validarse en términos de incluso ser aplaudido, de que esa sea la cultura a imitar en este país. Y allí he abordado, a propósito, no de este comercial que está circulando, es por redes sociales, porque ya eso no sale en televisión ni nada, que repito, es una parodia, pero que cuando uno busca parodiar algo es porque el personaje generalmente existe, lo que pasa es que está encubierto en la sociedad. No es quizá una manifestación que uno pueda poner de lleno así, pero la parodia es porque dice, mira, esto yo lo he visto. Yo he buscado escribir esto a partir de una experiencia personal en una bomba de gasolina, con algo que vi que se asemejaba a lo de esta parodia de este muchacho en este video que está corriendo sobre las camionetas blindadas. Yo lo vi con una mujer en un carro, no en una camioneta, con una situación que no era la misma, pero que quizá era tanto o más grave que esa situación. En términos de lo alarmante que era esta riqueza mala vida y cómo se nos restriega en la cara la riqueza mala vida todos los días y cómo se quiere normalizar la riqueza mala vida. Este artículo está en mi Twitter, ustedes lo pueden, el enlace está en el Twitter y lo pueden leer allí. La grosera estética chavista está publicado, por supuesto, en el portal noticioso español y de opinión que me da la oportunidad de expresarme semana a semana, que es la Gaceta de la Iberosfera. Allí he escrito sobre esto. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Y a la vuelta venimos ya con la parte final del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR
750 AM. De vuelta en Así Nos Va, y voy a utilizar los últimos minutos del programa del día de hoy para leer, como de costumbre, los mensajes que ustedes amablemente escriben a través de nuestro chat en YouTube. Por favor, como siempre les digo, procedo a leer los mensajes que tienen nombre y apellido. Entonces les agradezco que pongan el nombre y el apellido para yo poder leer, o por lo menos el nombre. Pues. Me pongan ahí, por ejemplo, me ponen un símbolo, no sé, de Rambo. Entonces yo sé que Rambo pertenece a la ficción en Hollywood. Yo no puedo leer el mensaje y que me pongan John Rambo. O sea, no puedo leer el mensaje de Rambo porque sé que Rambo no existe. Entonces me siento estafado yo, como persona que cree que alguien le está escribiendo. Yo sé que Rambo no me va a escribir a mí. Entonces no lo leo, porque después me desilusiono, porque sé que no es Rambo. El caso es, Miguel Peraza, el mundo está al revés. Los que estamos mal somos los que respetamos la vida, las leyes, y los que están bien son los que apoyan el aborto y las demás barbaridades. Este es otro tema, el tema el famoso tema pro vida o pro aborto, ¿no? Julio Palacios, ser de izquierda o de derecha no lo podemos definir en términos ideológicos porque las ideologías murieron. Este es un tema también de debate que ni por asomo voy a poder despachar en un minuto. Tiene visiones encontradas incluso en quien les habla. Quien tiende a no utilizar los rótulos izquierda y derecha porque efectivamente no me gustan tanto, porque creo que ya no reflejan soluciones o no reflejan explicaciones para los fenómenos políticos completos de esta época. Pero es algo como para simplificar. Todavía se dice los partidos de la izquierda, los partidos de la derecha, como para simplificar. Ahora, eso está medio diluido en el mundo actual. Nelson Salazar saluda por acá también. Dice que tampoco puede ser un ave, un águila que pongamos acá. No. Mira, por aquí está Martín Valiente, ¿vale? Saluda a Martín Valiente. Ya tiempo que no lo leía. Antonio Nieves, buenas tardes, Neomar. Esto se acaba desde adentro de las Fuerzas Armadas, lo dijo María Corina. Todos estos partidos están cohabitando con el narcorrégimen. Elizabeth Agreda, la nueva normalidad, Neomar, la que no nos merecemos muchos. Por acá quería leer el mensaje también del señor, tenía por acá, Julio Palacios. Bueno, que decía que en promedio, el mensaje se me perdió, pero decía en promedio que él tiene 25 años viviendo en los Estados Unidos y que cuando uno le habla de Maduro nadie sabe de qué le habla, y si saben de qué le habla no les importa para nada. Probablemente esto es muy cierto. O sea, yo sé que el tema de la política exterior de los Estados Unidos, cuando tú haces la lista, que es inmensa, no se acaba, no cabe en un cuarto, los asuntos que tiene que atender Estados Unidos como compromisos de política exterior a nivel mundial, Venezuela está en la lista. Ahora, es de las primeras, quizá no sea de las primeras. Ese es el gran problema. Yo no estoy mintiéndole a nadie acá. Yo creo que el gran problema es que la persuasión o la tarea de persuasión a los que hacen, los policy makers de los Estados Unidos, lo que hacen la política exterior de los Estados Unidos, independientemente del gobierno que sea, de haber llevado al convencimiento a esa gente de que Venezuela es importante, eso se ha fracasado allí. Allí se ha fracasado, es evidente. Por alguna razón, Estados Unidos no tiene entre sus prioridades a Venezuela. Eso lo vimos incluso ya en los últimos meses de la administración Trump. O sea, se dieron muy buenas declaraciones, se alentaron muchas expectativas que por supuesto yo apoyé y agradecí al presidente Trump, pero cuando tocó la hora de la resolución, y antes de dejar el cargo, por cierto, Trump extendió por 18 meses unas medidas temporales que posibilitan la no expulsión del territorio de los Estados Unidos de América de nacionales venezolanos. Uno lo que terminaba viendo era que no era prioridad. O sea, quizás estaba dentro de la agenda, pero no era lo prioritario. ¿Qué era prioritario? El tema en Medio Oriente, un tema prioritarísimo, por decirlo de alguna manera, para los Estados Unidos no desde ahorita, de toda la vida. O sea, el pacto de paz a través de la política en donde mediaba también Israel. ¿Qué era prioritario? El tema de resolver el pantano de Afganistán. ¿Qué es prioritario? El problemón que representa unos acuerdos nucleares burlados por Irán. Luego, esos acuerdos rotos por el propio Trump, porque dijo que bueno, que si se burlaron, ¿para qué iban a seguir con un acuerdo de paz con Irán? Y no sé qué. Es resolver el tema iraní, que es una gran amenaza, pero dentro del caso de América Latina, poco. O sea, poco. Meter a Cuba, a Nicaragua y Venezuela en una tríada malévola fue un gran avance, pero creo que hay otras cosas por arriba todavía. Incluso converso con gente que está en Washington y tiene acceso a debates sobre política exterior. No es que estén metidos yo no soy Carla Angola. Ay, no, mi fuente en el Departamento de Estado. No, pero gente que está metida en esto porque trabaja con ONGs, trabaja con organismos de gobierno, lo que es. Y me dicen, mira, no estamos en el tope. No estamos en el tope de las prioridades.
lamentablemente. Ahí hemos fallado. Gracias, ya nos tenemos que ir. Gracias a Doris Joffre también, a Marzu Kelly, a David Pérez Lemus, a Osvaldo Pérez, Mirna Hughes, José Vera, Miguel Peraza, lo mencioné, a Irube López, como siempre, Darwin Marrufo, en fin, a tanta gente que nos ha dispensado su amable sintonía el día de hoy y a quienes les pido que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750.